Bueno, en esta segunda clase del módulo de investigación de medicina basada en la evidencia, vamos a ver un poco de lo que es la formulación de la pregunta científica. Los objetivos de la clase son conocer las condiciones que debe reunir la pregunta de investigación, identificar en qué situaciones prácticas debe plantearse una pregunta, diferenciar entre una pregunta general y una específica y valorar los componentes de la pregunta científica. Bueno, para dar un poco una introducción a esta clase, básicamente lo que hay que saber es que la pregunta clínica es el vehículo que permite diseñar la estrategia adecuada de búsqueda de la respuesta. Las condiciones que debe reunir toda pregunta de investigación son: debe ser una pregunta factible de ser contestada, debe ser una pregunta interesante, es decir, que haya un interés teórico, debe ser novedosa para introducir algún aspecto nuevo dentro de la teoría, debe responder a la ética, que es una condición indispensable dentro de la ciencia, y debe ser relevante porque deberá tener una condición que sobresalga de lo ya conocido del tema. Esto es como para no redundar en el conocimiento que ya tenemos, ¿sí? Acuérdense que nosotros lo que vamos a ver lo que vamos a apuntar con estas clases es empezar a hacer búsqueda de bibliografía más actualizada, de cosas que ya no estén solamente en los libros, sino cosas que estén, digamos, online, en algún portal científico, trabajos que se hayan hecho en otros países o incluso también acá en la Argentina, pero bibliografía hay un montón, como vimos en la primera clase, se publican un montón de artículos nuevos cada año, entonces para poder hacer una búsqueda más dirigida a lo que nosotros queremos necesitar, tenemos que saber formular una pregunta, ¿sí? Esta pregunta es lo que nos va a ayudar a ver qué es lo que queremos contestar y en base a eso ver qué bibliografía nos hace falta buscar, ¿sí? Bien, las preguntas generales o básicas, también llamadas, son las que se construyen con una interrogación inicial. Por ejemplo, el qué, cuál, cómo o cuándo. Y son muy frecuentes en el inicio de nuestra práctica profesional. Algunos ejemplos de estas preguntas son: ¿cuándo es necesario internar a un paciente con fiebre? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes que producen infección urinaria en niños? ¿Qué etiología es más habitual en la neumonía aguda de la comunidad? ¿Cómo diagnosticamos una falta de progresión y descenso de la presentación en mujeres embarazadas en trabajo de parto? Son preguntas, como verán, generales que, nada, para buscar la respuesta a estas preguntas se usan como fuentes, libros, artículos, manuales que ya estén publicados y de hecho generalmente son cosas que no cambian con el tiempo, entonces bibliografía que por ahí ya está un poco desactualizada todavía sirve para contestar estas preguntas. Por el otro lado, tenemos las preguntas específicas, en donde es frecuente que para dar respuesta a una pregunta general sea necesario descomponerla en varias más específicas. Por ejemplo, en mujeres que cursan embarazos menores a 34 semanas de gestación con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, dosis múltiples versus dosis única de corticoides antenatales, ¿disminuyen el riesgo de síndrome de distrés respiratorio en los recién nacidos? Esa es una pregunta muy específica, ¿sí? Entonces, para buscar, es poco probable que esto esté publicado en un libro. Si yo, obviamente, bueno, esta es una pregunta más ligada a lo que es ginecobstetricia, pero buscando en libros de ginecobstetricia, probablemente no diga, no esté la respuesta a esta pregunta porque es algo muy específico. Entonces, la fuente para buscar esta respuesta van a ser estudios publicados en revistas científicas. Seguramente ya haya estudios que se hayan realizado, tanto nacionales como internacionales, en donde investigaron grupos a los cuales le dieron múltiples dosis de corticoides versus dosis únicas, y a través de esa comparación se hicieron trabajos que llegan a alguna conclusión de si es más útil una o múltiples dosis, ¿sí? Entonces, para llegar a esta respuesta, las fuentes que voy a necesitar son estudios publicados, ¿sí? Estudios publicados que tengan, digamos, una verdad científica. Entonces,
como vamos a ver en clases posteriores, es importante saber dónde buscar estos estudios, ¿sí? Porque no es poner Google y nada, en el buscador de Google poner esta pregunta. No, hay que saber dónde hacer la búsqueda bibliográfica. Entonces, al surgir una nueva pregunta, el clínico o médico debe hacer un esfuerzo para convertir su necesidad de conocimiento en una pregunta específica con 4 componentes. Esos 4 componentes son paciente, intervención, comparación y resultado. Bueno, nada, se usa la sigla outcome en inglés. Este sistema de elaboración de preguntas clínicas se identifica con la sigla PICO. P de paciente, I de intervención, C de comparación y la O que sería outcome, ¿sí? Pero para nosotros sería resultado. Entonces acuérdense, toda pregunta que nosotros vamos a hacer al momento de hacer una búsqueda bibliográfica tiene que identificarse con la sigla PICO y tener en cuenta estos 4 componentes. Ahora vamos a ver ejemplos. El paciente es tanto paciente, población o problema al que nos vamos a referir. Deben definirse claramente y con precisión. No es conveniente estrechar en exceso la definición porque se corre el riesgo de fracasar en la búsqueda. Dicho de otro modo, nunca encontraremos un estudio de investigación con pacientes idénticos al que tenemos enfrente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero investigar, no sé, cómo repercute el uso o qué efectos adversos son más frecuentes en el uso de determinada droga en pacientes que sean mujeres asiáticas de 5 años, bueno, es probable que yo no encuentre nada porque estoy haciendo demasiado específica mi población. Entonces quizás yo tengo que hacerlo, o sea, tengo que buscar una población, pero no tan específica. Entonces por ahí podría decir, bueno, mujeres asiáticas menores de 5 años o no sé, en el rango etario entre 2 y 7 años o en la etapa escolar. Tengo que hacer un poco más amplio porque cuanto más chico haga mi población de interés, tengo menos chance de encontrar alguna publicación, ¿sí? Después, la I de intervención o factor de exposición que nos interesa debe definirse claramente, pudiéndose comparar intervenciones si corresponde. El término intervención debe considerarse en forma metodológica dependiendo del tipo de diseño. Por ejemplo, mi intervención puede ser un tratamiento, que es la especificación del tipo y duración de la intervención, diagnóstico, que es descripción de la prueba diagnóstica que se precisa evaluar, o pronóstico, que es la descripción del factor o factores pronósticos que nos interesa conocer. Entonces, yo primero tengo que definir mi paciente o mi población, después qué tipo de intervención es la que quiero ver, si por ejemplo estoy interesada, no sé, en ver algún factor adverso de una medicación, bueno, ahí ya estoy apuntando a lo que es tratamiento. Si quiero ver, como por ejemplo en la pregunta que vimos antes, dosis múltiple versus dosis única de uso de corticoide, ahí también estoy haciendo una pregunta de tratamiento. Si yo quiero ver, por ejemplo, el uso, no sé, de ecografías para el diagnóstico de apendicitis, ahí estoy haciendo como uso de intervención al diagnóstico. O se puede hacer también preguntas que apunten a un pronóstico de una enfermedad, ¿sí? Después vamos a ver ejemplo de todos igual. La C de comparación es comparación con otra intervención o exposición, que tiene especial relevancia en las interrogantes centradas en intervenciones terapéuticas. Por otro lado, no siempre se dispone una intervención con la que se pueda comparar. O sea, esto puede estar o no en la pregunta científica. Si nosotros volvemos a la origen, esta, la de las mujeres embarazadas menores de 34 semanas de gestación, mi población es esa, ¿sí? ¿Qué población quiero investigar yo? Toda mujer embarazada con menos de 34 semanas de gestación. ¿Cuál es mi intervención? La dosis múltiple de corticoides versus la dosis única de corticoides, ¿sí? O sea, ahí tengo, mi intervención va a ser el tratamiento y estoy haciendo una comparación, ¿sí? Entonces, esta pregunta sí tiene comparación, porque lo que quiero buscar es eso, ¿qué es más efectivo? Que tengan una sola dosis o que tengan múltiples dosis de corticoides, ¿sí? Y la variable de resultados es nuestra experiencia clínica y la visión de nuestros pacientes
que proporcionan estas variables realmente importantes en las que debemos basar nuestras decisiones. Resulta fundamental seleccionar tanto variables favorables como desfavorables para hacer un balance y tomar la mejor decisión. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de preguntas clínicas. A estas las separé dependiendo, bueno, por ejemplo, tenemos algunas preguntas que dependen del examen clínico, como por ejemplo, en pacientes con diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca, ¿qué validez tiene el tercer tono? Esa es una pregunta específica, en donde mi población es pacientes con diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca. Mi intervención es una intervención diagnóstica, ¿sí? Porque yo quiero saber si el tercer tono me genera alguna validez diagnóstica, ¿sí? Eh, y acá no tengo comparación. Acá, como verán, no es que estoy comparando pacientes que tienen tercer tono versus pacientes que no lo tienen. Pasando a la siguiente pregunta, identificación de la etiología. Extracciones sanguíneas múltiples, ¿precipitan la anemia en el neonato pretérmino? Bueno, acá mi población va a ser el neonato pretérmino, mi intervención va a ser las extracciones sanguíneas múltiples, ¿sí? Y lo que quiero determinar es si hay una precipitación de la anemia. En cuanto a preguntas específicas de diagnóstico diferencial, por ejemplo, ¿la anemia neonatal es secundaria a las extracciones sanguíneas o a la condición de pretérmino? Esta es una pregunta comparativa. Yo sigo teniendo como población al neonato. Lo que quiero investigar o mi intervención es digamos, la causa de la anemia neonatal y estoy haciendo una comparación porque yo quiero ver si la anemia en el neonato es porque se le hacen múltiples extracciones de sangre o porque es pretérmino. En cuanto a pruebas diagnósticas, por ejemplo, la ferritina sérica es un buen predictor de anemia ferropénica. En cuanto a pronóstico, ¿cuál será el desarrollo psicomotor de los pacientes con anemia ferropénica en el periodo neonatal? Como ven, son todas preguntas muy específicas, ¿sí? Y se puede hacer preguntas específicas de todo, de tratamiento, de prevención, de pronóstico, de diagnóstico, de etiologías. Entonces, haciendo el trabajo una por una, vemos en la primera pregunta, la P de pico son pacientes con diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca. Esa es mi población. La intervención es la presencia de tercer tono. La comparación en este caso no está explícita, pero sería pacientes que no tienen tercer tono. Y la O de outcome sería confirmación diagnóstica de insuficiencia cardíaca. En la otra pregunta, la población que yo estoy estudiando son los neonatos pretérmino. La intervención son extracciones sanguíneas múltiples. La comparación, que tampoco está explícita, pero sería aquellos que no tienen extracciones múltiples de sangre, y el outcome sería la anemia. Eso para que vean ejemplos de pico en cada una de esas preguntas. Entonces, ¿cuál es la meta? Alcanzar la formulación de nuevas preguntas que nos permitirán obtener las respuestas basadas en las mejores evidencias científicas disponibles para la asistencia de nuestros pacientes. Bueno, acá la bibliografía con la cual está hecha la clase. Es una clase bastante corta. La idea es empezar a hacer este trabajo de generar preguntas clínicas para que después, cuando veamos las clases de búsqueda bibliográfica, veamos cómo buscar la bibliografía que nos dé la respuesta de esa pregunta. Y esto es súper importante porque esto es lo que vamos a tener que empezar a usar al momento de hacer trabajos, ¿sí? De investigación. La idea, como saben, es empezar para los congresos y demás, empezar a hacer un poco más de investigación científica y para eso yo tengo que generar una pregunta, ¿sí? No sé, las preguntas pueden ser un montón. Si a alguno le interesa estudiar un poco más lo que es nuestra población general de internados, que son generalmente pacientes que no tienen una alimentación variada, por ejemplo, nosotros vemos
mucho paciente en periodo lactante, internado en época de invierno por causas respiratorias. Y yo una pregunta podría ser, por ejemplo, en niños menores de 2 años, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Esa podría ser mi población. Mi intervención podría ser la mala alimentación, ¿no? Versus pacientes que se alimenten mejor. O sea, esa comparación que por ahí puede no estar explayada en mi pregunta, pero sí es una comparación tácita. Y el outcome, o sea, la variable que yo quiero ver es cómo influye esa alimentación en la recaída en infecciones respiratorias. Entonces, por ejemplo, mi pregunta puede quedar formulada. ¿De qué manera influye la mala alimentación en eh, en el requerimiento de internaciones por causas respiratorias en chicos y chicas menores de 2 años de edad, por ejemplo? ¿Sí? Esa es una pregunta que tiene todo. Tiene la población, tiene la intervención, tiene la comparación, por más que no esté explícita en la pregunta, pero sí está, y tiene la variable que yo quiero ver, ¿sí? Que quiero investigar. Y mediante esa pregunta, después vamos a ir viendo en las próximas clases cómo busco trabajos que ya estén hechos eh, y que me ayuden a responder esa pregunta que yo tengo, ¿sí? Pero como verán, es una pregunta bastante específica, que es lo que vamos a tener que empezar a hacer nosotros. La idea es empezar a generar estas preguntas que tengan el pico como base para poder empezar a hacer trabajos científicos, ¿sí? Así que bueno, tarea, empezar a pensar esto y después, bueno, entre todos charlamos por ahí cuál es la más interesante para poder hacer algún trabajo. Así que bueno, la próxima clase la estaré subiendo también y vamos a empezar a ver un poquito de búsqueda bibliográfica. Un beso a todos.